Recapitulación de elementos del final. Tercera parte. El reagrupamiento de piezas desconectadas y el avance general. Nintzowitsch expone esta posición para explicar el tema, pero nosotros, antes de continuar a partir de aquí, vamos a leer algunas de las cuestiones que expuso Nintzowitsch y después comenzaremos desde el inicio de la partida para ir explicando algunas cuestiones que pueden ser tácticas o estratégicas, pero la parte fundamental es lo que explica aquí Nintzowitsch. Él plantea: el juego conjunto constituye el 80% de la técnica de finales y los detalles que he mostrado, como la centralización, la construcción del puente, el refugio y el taponado de agujero, están todos subordinados a un objetivo: el juego colectivo. Como una rueda dentada en un mecanismo de relojería, todas las piezas encajan para que el reloj se ponga en marcha, cosa que aseguran con un movimiento hacia adelante lento pero progresivo, hacia las cerradas filas del enemigo. El avance general está en el orden del día. El estudiante debe observar que la centralización es posible incluso en un flanco lejano. Las piezas sencillamente deben reagruparse en torno a un peón como centro y no puede haber la menor duda acerca de que la tal maniobra conduce a una centralización efectiva. Realmente aquí pienso que el tema de centralización debe ser en el centro. Y Nintzowitsch, cuando se refiere a que puede ser la centralización alejada en un flanco lejano, tal vez él quiera expresar la reagrupación de las piezas, que es un tema similar a la centralización. Comenzamos entonces con el inicio de la partida, que Alekhine lleva a las negras contra Post y comenzó con los siguientes movimientos: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil por C6, D por C6. Una variante del cambio muy de moda de los años 70, cuando Fischer obtuvo resonantes victorias. Pero en esa época tal vez la idea era otra, como por ejemplo jugar lo que se hizo en la partida: D4, E por D4, dama por D4, dama por D4 y caballo por D4, con la idea de hacer valer en un futuro la mayoría de peones en el ala del rey, pero esta lucha se tiene que establecer a cambio de la pareja de alfiles que tienen las negras. En la actualidad esta línea es poco empleada porque las negras se defienden correctamente. Alekhine jugó una línea que personalmente la había visto en alguna revista y la mejor continuación, como es de esperar, la realizó con alfil D7, preparando después de alfil F4 o alguna otra jugada el enroque largo, que fue lo que hizo. Enroque, caballo F6, caballo D2. Las blancas han finalizado su desarrollo, pero la pareja de alfiles de las negras harán de la suya. H6, C3, C5, caballo E2 y C4. Un golpe táctico interesante, puesto que este peón en esta casilla limita considerablemente la movilidad de las piezas blancas, que ahora, por ejemplo, no pueden capturar, o si capturan este peón, entonces el negro capturaría el central y la posición que surge después de ello ayudaría considerablemente a los dos alfiles. Por lo tanto,
el blanco continuó con torre de F a E1, alfil C5. Ahora Alekhine está apuntando, después de completar este desarrollo de su alfil a esta casilla, al punto F2. Y el peón de C4 sigue intacto debido a la captura del peón de E4, que sería mucho peor. Por lo tanto, caballo D4, torre de H a E8. Nuevamente sigue la táctica alrededor de estos dos peones. El blanco si captura, entonces el negro captura el otro. Por lo tanto, torre E2, alfil A4. Un movimiento muy interesante para realizar una maniobra de traslado del alfil a la casilla D3, atacando a este peón y ubicando el alfil en una casilla muy molesta para las blancas. Todavía sigue el tema táctico con los peones centrales de C4 y E4. Caballo 4 F3, alfil C2, caballo E5, caballo H5, caballo D por C4, torre D1 jaque. Ahora viene una serie de jugadas tácticas muy bonitas donde finalmente las negras se llevan la mejor parte del mismo o de la misma. Torre por D1, alfil por D1, torre D2, caballo por F4, torre por D1, B5, G3, caballo H3, jaque, rey G2, caballo por F2, atacando la torre, torre D5, caballo por E4, que defiende al alfil de C5, caballo A5, alfil B6, caballo de E a C6, caballo F6, torre D2, caballo D7, caballo de A B3, caballo C5, caballo C a D4, caballo por B3 y caballo por B3. Torre D8. Ahora empieza una serie de maniobras por parte de Alekhine intentando cambiar las torres, que es la pieza más activa que tienen las blancas, puesto que después de todas las maniobras que hemos visto, el negro ha finalizado con un peón extra. Pero la idea fundamental de Alekhine es pasar a un final de alfil contra caballo con un peón extra que le facilitaría la victoria. El contrario rehusó con torre E2, rey D7. Esta es otra de las ideas de proponer el cambio de torres para centralizar el rey. Rey F3, igualmente hay que centralizar esta pieza. F6, rey F4, torre E8. La misma técnica, proponer el cambio de torre para pasar su rey al ala del monarca, el ala del rey. Torre D2 jaque, rey E7, caballo D4, G6, caballo C6 jaque, rey F7, torre D7 jaque, rey E6 y torre D2. G5 jaque, rey F3, F5 y caballo B4. Esta es la posición que habíamos iniciado en este vídeo. Este es el tercer ejemplo que expone Ningzowi sobre el final y plantea un final rico en combinaciones. El talentoso e imaginativo franco-ruso parece en este juego como si quisiera barrer las reglas de mi sistema con el huracán de su burbujeante inspiración. En realidad, todo se hace en el espíritu del sistema y de la centralización. Así que continuamos con G4. Ningzowi plantea: el peón candidato en F5 se detiene detrás, atrasado, pero aquí se trata de una combinación de sacrificio. Rey G2, en caso de ubicar el rey en F4, esto sería un gravísimo error debido al rey F6 con la inevitable amenaza de mate en E4. Por lo tanto, el rey tiene que retroceder y ahora
vamos a ver en unas jugadas la idea de Alekhine. Rey F7, caballo por A6. Ha devuelto el peón, pero el caballo ahora está alejado de las acciones fundamentales en el ala del rey y siguió torre E1, que amenaza un mate en G1 con esta torre. H4, rey G6, caballo B4, y la idea de Alekhine está precisamente en este sacrificio de peón ahora, F4. El material está igualado y con esto el blanco se asegura un peón extra, pero la actividad de las piezas negras, la torre, el alfil, el peón de G4 y la incorporación posterior del rey nos demostrará cómo la concentración de estas piezas permiten la victoria a Alekhine, quien después de G por F4 continuó con torre G1 jaque, rey H2, G3 jaque, rey H3 y alfil F2. Este alfil en esta posición es extremadamente peligrosa. Ahora bien, el peón, el alfil y la torre están unidos en un todo, pero este conjunto tiene, al menos por el momento, pocas posibilidades de expansión. El blanco continuó con rey G4, debido a que si, por ejemplo, se jugaba otro movimiento que no fuese ese, digamos A3, entonces seguiría torre H1 jaque, rey G4 y G2, con lo cual las blancas tendrían que abandonar. Por lo tanto, rey G4, a lo que recibió como respuesta torre H1, F5 jaque, rey F6, caballo de 5 jaque, rey E5 y rey F3. Rey por F5, caballo por C7, torre por H4, caballo por B5. Las negras han renunciado a todo su ala de dama. ¿Con qué justificación? Porque con la caída del peón H de las blancas, la capacidad de expansión de la que antes carecía un poco, está ahora presente en gran medida. Los dos peones pasados unidos con el rey allí para detener los agujeros destruyen toda resistencia. La partida continuó con torre F4 jaque, rey G2, H5, torre D8, H4, torre F8 jaque. La torre quiere detener el ataque combinado, pero no lo logrará. Rey G5, torre G8 jaque. No se puede, o se puede, pero es un error, torre por F4 debido a rey por F4 seguido de, si por ejemplo A4, rey G4 y el avance inexorable de los peones y el rey, todos en conjunción, en coordinación y centralizados en el ala alejada, como menciona Ninsowi, lograrían una rápida victoria. Aunque después de torre G8 no hay salvación. Rey H5, torre H8 jaque, rey G6, torre E8. Con el fin de, después de alfil C5, retirar la torre a E2, impidiendo la entrada de la torre en F2. Pero veamos qué ocurre. Alfil C5, torre E2, rey F5. Todo el tapón se acerca. Después de rey G4, que es el tapón fundamental, las blancas tendrían que abandonar. Pero todavía queda una jugada maravillosa de Alekhine para rematar. Siguió B4, alfil B6, rey H3, torre F2, caballo de 6 jaque, rey F4, torre E4 jaque, rey F3, rey por H4. Y ahora alfil D8, que le pone dos signos de admiración, puesto que esto obliga al rey a alejarse del peón de G3,
por la posibilidad de mate. Por lo tanto, el rey tiene que ir a H5, torre H2 jaque y rey G6. Y las piezas blancas están todas fuera y la casa está desierta y desolada. Por lo tanto, después de G2, las blancas abandonaron. Una gran demostración de Alekhine y un buen ejemplo de Nimzowitsch para explicar el tema que él trata en mi sistema. Espero que haya sido de utilidad este vídeo, como siempre, y nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Baudy. ¡Chao!